ver ahora. Dice todo esto acá. Ok, carta de control para atributos, dice. Carta P, NP, carta C, carta U. Cómo se implementan y un software inclusive. Ok, nosotros quedamos en el gráfico U. Entonces, aquí un ejemplo del gráfico C. Y ahora el gráfico U. Entonces, esta es la fórmula que nosotros hemos visto. La única diferencia que yo le puse acá en el U, total de defectos sobre total de artículos mencionados. El U línea, ¿ustedes lo encontraron? ¿Cuánto fue? Pero por favor, si no lo han hecho, tienen que decirle para que no perdamos tiempo. Entonces, solamente 10 han asistido. Bueno, lo vamos a hacer rapidito aquí. Entonces, había en el ejercicio que yo le pasé, había una columna que decía tamaño del subgrupo y total de defectos. ¿Alguien sumó el total? Disculpen, ¿alguien sumó el total del ejercicio? 568 ¿sí? me salió a mí. El N. ¿Sí? ¿Y el total de defectos? Ah, no, perdón, el total de defectos sale 568 y el tamaño del subgrupo 540. 540. Ok, entonces U va a ser 568 dividido entre 540. ¿Cuánto es eso? 1,051. 1,051. Ok. Entonces, el límite central es igual a 1,051.
el límite de control superior es igual, límite de control superior es igual a U, que 1,51 más 3 por U medio, que 1,051, dividido entre N. En este caso nosotros tenemos 20. Ese 20 sirve para el lote 1 a 4. ¿Me podrían hacer esa cuenta, por favor? $1,73. Entonces, 1,73. Ok. Pero nosotros también tenemos otro límite de control superior, que va a ser límite de control superior, va a ser 1,051 más 3 por raíz de 1,051 dividido entre raíz de 15. 1,84. Esto va a ser para el 5 al 7. 1,84. 1,84. Tenemos límite de control superior es igual 1,051 más 3 por 1,051 dividido entre raíz de 25. 1,66. Es entre el 9 y el 11, ¿no? Sí. 9 y 11. ¿Cuánto me dice? 1,66. Ok. El nuevo entre el 9 y 11, entre el 12 y el 18, ¿no? El 12 y 18, 1,051 más 3 raíz cuadrada de 1,051 dividido entre raíz de 30. 1,61. 1,61. 61. Luego tenemos entre el 19 y 25, que ese es entre raíz de 15, que ya está aquí arriba, ¿no? Sí. Ya lo hemos encontrado, que es 1,84, ¿no? Sí. Ok. Vamos al límite de control inferior. El límite de control inferior va a ser igual 1,051 menos 3 por raíz de 1,051 dividido entre raíz de 15 de 20. Parece que da negativo. No, sale 0,36. 0,36. Dividido entre raíz de 20, dijo, ¿no? Sí. A mí me sale negativo. Claro, porque está menos 3 y después va a multiplicar 3 por ese valor, entonces tiene que dar negativo, ¿no? Y a ver, haga 0,51 menos 3 por 1,051 por dividido entre raíz de 30. También creo que da negativo.
¿Dio o no dio negativo? Positivo me sale a menos. Solo un minuto ya. Correcto. El primero da 0,68, 0,69 redondeando. Ok. Cuando n es igual a 20, ¿cuánto da el límite de control inferior? $0,82. A ver, le voy a dictar, ¿ya? 1,051 menos 3 por raíz cuadrada de 1,051 dividido entre raíz cuadrada de 20. 0,36. Ok. 0,36. Cuando n es igual a 5, a 15, perdón. $0,25. Ok. Cuando n es igual a 25, $0,43. cuando n es igual a 30, $0,48. bueno, y ahora de nuevo, cuando n es igual a 15, y hasta aquí arriba es 0,25. $0,25. Ok. Entonces, bueno, entonces yo quería... Entonces voy a tratar de hacerlo ahí, así cuando está...
Entonces, nosotros tenemos entonces, a ver, aquí los números son muy pequeños, pero vamos a ver que aquí sea 2. Aquí 0, ¿no? ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí 1. Vamos a suponer que aquí arribita es el límite central, 1,051. Ok, ahora vamos a ver dice, bueno, aquí está faltando un minuto. Acá vamos a poner 1, el lote, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, entonces dice, cuando n, aquí está aquí, n, 20. Entonces tenemos 1,73. Entonces vamos a ver aquí 1,5. Vamos a suponer que aquí dice que n es 20 en 1, 2 y 3. Hasta aquí, o sea, hasta aquí. Después, no, hasta el 4, hasta el 4. Hasta aquí, hasta el 4. Hasta el 4. Después del 5 al 7, 5, 6, 7, del 5 al 7, entonces dice, es 1,84. Entonces sube un poquito, 1,84. Después del 8 al 11, del 8, 9, 10, 11, dice que el valor es 1,66. Entonces, aquí abajo y nos vamos hasta el 11. Luego, del 12 hasta el 17, del 12, 13, 14, 15, 16, 17, el valor es 1,61. Al 18, perdón, hasta el 18. 1,61. Entonces significa que va a bajar un poquito más. Baja un poquito más. Y después, el último, que es del 19 hasta el 25,
es 1,84. Entonces, 1,84 es aquí, y entonces se va hasta el 25. Entonces, esos serían los límites de control superior. Fíjense cómo bajan y suben. De lo mismo para el caso del límite de control inferior. Del 0 a 4, aquí vamos a dar a 0,5, vamos por aquí, da 0,36. Luego da 0,25. Luego da 0,43. Luego da 0,48 hasta el 18. 0,40, a ver, 0,48. Entonces aumenta un poquito. Hasta el 18. Y luego hasta el final baja a 0,25. Entonces más o menos ahí, bien así. Entonces, así, ¿no? Ok, entonces esos serían los límites superior y inferior. Ahora, nosotros vamos colocando los puntos. En el primero, para el primero va a ser 17 dividido entre 20. ¿Cuánto serían? 0,85. 0,85. Entonces, más o menos va a estar aquí el punto. Para el siguiente, 24 entre 20. 1, alguna cosa. 1,2. Entonces está ahí. Para el otro sería 16 entre 20. Entonces, va a estar acá. 0,8. Ya. Luego el siguiente, 26 entre 20. 1,3. Ok. Entonces ahora sí, nosotros vamos uniendo estos puntos. Y así sucesivamente. Entonces, este sería el gráfico U. Y a diferencia de los demás, tenemos los límites de control superior y los límites de control inferior. Serían móviles, se llama, ¿no? Entonces, normalmente se le coloca acá, por ejemplo, ¿no? N, ahí encima de ese, para que nosotros sepamos, igual a 20. Después aquí N igual a 15. Para que sea más fácil apreciarlo, ¿no? Y no tener que ir a recurrir a la tabla, ¿no? Aquí N igual a 25, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿ya? Porque nuestro amigo Padilla intentó hacerlo eso en Excel y creo que no había conseguido, ¿no? Estos rangos móviles es un poco complicado. Tendría que revisarlo en el libro, que a veces también nos aconsejan formas de hacerlo en Excel, ¿no? Ok, entonces así sería, este es el único gráfico donde estos rangos son móviles. ¿Quedó claro ahora? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a
Entonces ahora nosotros lo hemos visto, los gráficos P, N, P, C y U. Dijimos que esos gráficos son para variables discretas. Ahora vamos a ver los gráficos para variables continuas. Personalmente, como yo le dije ya en la clase pasada, ha sido el que yo más he utilizado. O sea, para variable continua, dice. Y estos gráficos que se llaman XRs y XR individual, ya vamos a ver a qué se llaman gráficos XR y el otro gráfico XR individual. Aquí por si acaso hay una rayita aquí arriba, ¿ya? Eso significa de la media, que es una media. Entonces estos gráficos XR son gráficos para variables cuantitativas continuas, o sea, son números pero aceptan decimales. Y se utiliza mucho en procesos industriales. Yo, por ejemplo, le dije que trabajé en el ingenio La Bélgica, entonces esa es una industria. ¿Y cuál es la característica de esa industria? Que produce una gran cantidad, en este caso, de bolsa de azúcar. Pero se puede hacer donde fabrican también otras partes de equipos, por decirle, fabrican aros, ¿no? Yo, por decirle, después de La Bélgica me fui a trabajar en Industrias Eduardo, donde ahí se fabricaban ruedas de tren, es una fundición, las ruedas de tren, ¿no? Se fabricaban, ¿cómo se llama? Bolas de molinos, entonces son grandes cantidades que se fabrican, que se funden, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Industrias Eduardo, ahí no se hacía ningún tipo de control de calidad, era un control de calidad solamente a través de una inspección. Entonces, ahí como se fabricaban grandes, en cada lote se fabricaban, por decirle, como 500 piezas de bolas, ¿no? De acero, que eso se utiliza en los molinos. Entonces yo utilicé este gráfico, ¿no? Entonces, repito, ¿cuándo se utilizan los gráficos XR? Cuando la variable es continua. Entonces hay una unidad de medida, y nosotros pesamos o medimos o miramos la temperatura, el diámetro de un, ahí por ejemplo, disco ¿cómo se llama? De aros, de la movilidad de los aros, de las ruedas, también ahí se fundían, entonces se medía el diámetro, entonces, y es donde se fabrican gran cantidad de artículos, ¿no? Y esa gran cantidad de artículos se produce en rangos generalmente pequeños de tiempo. ¿Qué significa, por ejemplo? Entonces ahí hay un horno, se funden, y cuando ya se ha llegado a una temperatura, se hace un análisis, dice que ya esa es la aleación, el contenido de carbono, contenido de magnesio, y ya está, porque se hace un análisis. Entonces eso se traslada en un puente grúa y se vacía a unos moldes. Entonces disminuye la temperatura, nuevamente vuelve al horno, se sigue calentando y después nuevamente. Pero cuando se vacía, en cada vaciada se producen, por decirle, más de 400 bolas, por decirle, de molinos, ¿no? Entonces, solo en ese lazo de tiempo se fabrican muchas piezas. Entonces, ese es un proceso ideal para utilizar estas gráficas XR. Entonces, los casos donde las variables requieren mediciones en base a una escala continua, peso, pH, resistencia, ¿no? Temperatura, por decirlo, ¿no? Entonces son variables continuas. Los datos por variables dan más información. Entonces este tipo de gráfico significa, dice la media, y R significa rango. Entonces, en una misma carta de control nosotros analizamos la tendencia central y analizamos la desviación. Entonces da mucha más información que los gráficos por atributos. Y por lo tanto, dice, son las preferidas para el control estadístico de procesos para realizar diagnósticos. Entonces nosotros en la Bélgica, ¿para qué lo utilizábamos? Nosotros utilizamos, y cuando veíamos que había mucha variabilidad, entonces nosotros teníamos como unos 4 balanzas electrónicas, donde ahí, y automática, descargaba de un silo el azúcar,
las iba pesando y ya las iba y se las costuraba automáticamente y ahí comenzaba a cargar la otra posición. Entonces cuando nosotros veíamos que había a través del gráfico XR que comenzaba a haber una variabilidad, entonces nosotros decimos, bueno señores, pásense a la máquina 2, vamos a calibrar la máquina 1, por decirte, ¿no? Entonces para eso utilizamos el gráfico XR, porque una bolsa de azúcar, por decirle eso, es muy difícil. Medio kilo puede pesarse de más, pero más de ello ya no, porque se rebalsa, ya no se puede cerrar. ¿Puede pesar menos? Sí, puede pesar menos. Entonces, pero aquí nosotros lo utilizamos para disminuir la variabilidad. Esta gráfica es particularmente útil para procesos con predominio de la máquina. Entonces, ¿y por qué? ¿No? Porque se fabrican gran cantidad de piezas en un pequeño periodo de tiempo. Y eso no va a ser una persona que va a hacer, ¿no? Entonces tiene que ser una máquina. Entonces, es una máquina la que produce gran cantidad de piezas. En el caso, por decirle, de la inyectora para vasos, para botellas, por decirlo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si en la botella se utilizara alguna variable cuantitativa, ahí sí podemos utilizar. Pero no olvidemos que en esas gráficas nosotros observábamos si había algún problema, entonces decíamos, ¿está aceptada o está rechazada? No utilizábamos las variables continuas. Los gráficos XR se utilizan cuando la característica de calidad que se desea controlar es una variable continua. Entonces está el proceso, la máquina está fabricando algo, se saca la muestra, se realizan las mediciones, entonces vamos a suponer que la masa o el peso, ¿no? En la unidad anterior se muestran los pasos que se deben seguir para construir las gráficas de control, en el caso de las gráficas por atributos. Pero aquí también son las mismas, ¿no? Seleccionar la característica de calidad, el tamaño del subgrupo, anotar los datos, determinar los límites de control, y etc. Entonces, son los mismos. Lo único que cambia es cómo se van a calcular el X medio, cómo se va a calcular el límite superior de control y el límite inferior de control. Para entender los gráficos XR es necesario conocer el concepto de subgrupos racionales o lotes, dice, ¿no? Trabajar con subgrupos significa agrupar las mediciones que se obtienen de un proceso de acuerdo a algún criterio. Los subgrupos se realizan agrupando las mediciones de tal modo que haya la máxima variabilidad entre subgrupos y la mínima variabilidad dentro de cada grupo. ¿Qué significa esto? Dice, nosotros aquí, por ejemplo, en el ejercicio que estábamos viendo, dijimos, entre 1 y 4, el tamaño de su grupo es 20. Entonces, dentro de esos 20, cuando el lote era 20, la variabilidad es poca. Eso es fuera, como yo le dije, ¿no? Se va en un puente grúa, vacía del horno a unos moldes, después vuelve, se ajusta otra vez la temperatura, nuevamente va a otro lugar, descarga. Entonces cada vez que va y descarga uno, dice que ese es un lote. Y dentro de ese lote, la variabilidad es muy baja. Pues claro, porque lo único que está haciendo es vaciar, pero la composición de esa aleación es uniforme. Pero después, cuando vuelve nuevamente al horno, se va cargando nuevos elementos y ya va al siguiente lote. Pero ahí, pues, entre un lote y el segundo lote puede haber variabilidad, porque ya se ha ajustado, se ha cargado nuevamente el horno. Entonces, la característica es que dentro de cada lote hay poca variabilidad, pero entre lotes sucesivos sí puede haber, no estoy diciendo que debe, sí puede haber variabilidad. Por ejemplo, si hay 4 turnos de trabajo en un día, las mediciones de cada turno podrían constituir un subgrupo, por ejemplo. Entonces, cada hora se van sacando muestras, por eso.
Supongamos una fábrica que produce piezas cilíndricas para la industria automotriz. La característica de calidad que se desea controlar es el diámetro de las piezas. Entonces, se van a producir piezas cilíndricas de la industria automotriz. Puede ser, por decirle, como yo les dije, los aros de las llantas de una movilidad. La característica de calidad que se desea controlar es el diámetro. Entonces, diámetro, variable cuantitativa. Entonces, se están sacando los aros, por decirle, se mide y da una medida 50,04 centímetros. Entonces, ¿cómo es que yo puedo formar esos lotes o esos subgrupos? Para las gráficas RXR hay dos fórmulas generales para formar los subgrupos. Repito, esto es para las gráficas XR. ¿Por qué? Porque son continuas. El método del instante, este primer procedimiento consiste en conformar la muestra o subgrupo con productos hechos en un instante de tiempo tan pequeño como sea posible. Por ejemplo, una muestra la constituyen 6 piezas producidas de una manera consecutiva o 6 piezas entre tandas de artículos producidos en forma creciente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a formar los lotes con 6 piezas. ¿Con 6 piezas, digo? Sí, 6 piezas. Aquí está 6 piezas. Entonces, a las 7 de la mañana, nosotros podemos ir a sacar 6 piezas. Ese es el método del instante. Voy sacando 6 piezas. A las 8 voy y saco otras 6 piezas y formo el segundo subgrupo. A las 9 saco otras 6 piezas y voy formando el otro subgrupo. Entonces, de esa manera es que se forman los subgrupos. Si yo digo que voy a tener 10 subgrupos o 20 subgrupos, aquí dice que para realizar estas gráficas, lo ideal es hacerlo entre 25 y 30 subgrupos. Ok. Entonces, este método del instante, al mismo tiempo, casi que al mismo tiempo, yo saco las 6 piezas. Entonces, significa que la variabilidad dentro de esas piezas va a ser mínima. Ahora miremos el otro método del periodo. Dice. El segundo procedimiento consiste en seleccionar la muestra entre partes producidas en un periodo determinado. Entonces, igual se van a sacar esas 6 piezas, pero dentro de un periodo determinado. Aquí, fíjense, cada hora se sacaban 6 piezas. A las 7, 6 piezas, a las 8, 6 piezas. Ahora acá dice, igual vamos a sacar esas 6 piezas dentro de un periodo de 1 hora. Entonces digo, ¿no? A las 7:10 saco una pieza. A las 7:20 saco otra pieza. A las 7:30 saco la tercera pieza. A las 7:40 saco la cuarta pieza. A las 7:50 saco la quinta pieza. Y a las 8 saco la sexta pieza. Entonces nosotros hemos formado estos subgrupos. Fíjense, hemos sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piezas, ese es su grupo, ese lote son de 6 piezas. Y nosotros lo hemos hecho por cualquiera de los dos métodos, igual me da 6 piezas. Ahora, ¿cuál es el mejor método? Fíjense, cuando yo saco el método del instante, saco las 6 piezas, esas 6 piezas como son en el mismo momento se ha sacado, va a haber poca variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa por eso? La gente que está trabajando allí dice, ya sacamos a las 7, ya sacamos a las 6 muestras, se ponen a charlar, se distraen y después dicen, oye, ya faltan 15 minutos para sacar otra vez las 6 piezas, a las 8 tenemos que sacar. Entonces todos prestan atención ahí, ya llegan las 8 y otra vez sacan las 6 piezas. Entonces, bueno, ahora ya desayunemos. Entonces se ponen a desayunar y bueno, igual, ¿no? Dice, bueno, oye, faltan 15 minutos, ya van a ser las 9, entonces prestemos atención. Entonces, cada hora, cuando sacan las 6 piezas, va a haber poca variabilidad, porque se sacan al mismo tiempo
Pero ¿quién garantiza que a las 7:20, a las 7:30, a las 7:40 las piezas van a estar buenas? Nadie, ¿no? Y eso que la gente, vamos a pensar que como cada hora se han sacado las piezas, todas las piezas son buenas. Pero después cuando nosotros entregamos a un cliente las piezas, después van a venir reclamos, oye, mira, me han salido estas piezas, y comienzan a ver las muestras, dice, pero en las muestras que hemos pedido, no hay ninguna que tenga eso. Claro, porque en el intervalo entre las 7 y las 8, ellos se han distraído y no han controlado bien. Entonces, con el método del periodo no sucede eso, porque cada 10 minutos se están sacando las muestras. Entonces ahí va a haber un control también dentro de ese periodo entre las 7 y las 8. Entonces, entonces nosotros tenemos de las dos maneras, ¿no? Evidentemente hay algunas veces que no se puede sacar, por decirle, cada 10 minutos, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que analizar en el trabajo que yo estoy controlando, cómo es ese proceso. Si se pueden sacar periódicamente, mejor es utilizar el método del periodo. Ok, entonces nosotros tenemos el lote de 6 piezas y nosotros sacamos la media, sumamos todo, 50,4, 50,8, 50,9, lo dividimos entre 6 y nos da la media. Y calculamos el rango, es el mayor, aquí ¿cuál es el mayor? 50,24 menos 50,04, ese es el rango. Entonces, por eso que te dice que estos gráficos XR es porque es el gráfico de la media y el gráfico del rango. Como ya se ha visto, para calcular los límites de control es necesario tener una gran cantidad de mediciones divididas entre subgrupos. En nuestro ejemplo podríamos obtener 30 subgrupos de 6 cada uno. Ok, entonces nosotros, por decirle, este es el primer subgrupo, segundo subgrupo, tercero, quinto, y va a ser, por decirle, dice 30 subgrupos. De todos ellos, yo calculo la media, calculo el rango y formo un gráfico de ese tipo. ¿Ya? A partir de esta tabla se calculan el promedio y los rangos. Entonces aquí están las fórmulas, ¿no? La desviación estándar, dice, ¿no? Porque fíjense, igual nosotros tenemos límite central, límite de control superior y límite de control inferior. Entonces, la línea central dice, ¿cómo calculo la línea central? Dice, doble barra aquí. Este de acá es como si fuera la media y este el rango, ¿no? Ahora, la línea central, nosotros sumamos todo esto y lo dividimos entre 30. Por eso es que acá aparece doble barra. Dice media de la media. Entonces no es más que sumar esa media que había calculado entre 30. Y aquí la media de los rangos. Entonces sumo todos los rangos y lo divido entre 30. ¿Okay? Entonces aquí, sumando todas estas medias, yo obtengo el límite central que me da media de las medias. Y aquí sumo todo eso y lo divido entre 30 y me da la media de los rangos. Ahora vamos a calcular las desviaciones, porque no nos olvidemos que igual todos estos se dicen tienen 6 sigmas de desviación, 3 para arriba y 3 para abajo. Entonces el X barra barra, que es la línea central, ya lo tengo, y el R también ya lo tengo, lo he calculado arriba. ¿Y qué es este A2? Este 2 es una constante que se saca de una tabla. Vamos a buscar dónde está la tabla. Está acá la tabla. Dice A2. ¿Y qué significa esto? Dice, estos son los tamaños del subgrupo. Nosotros hemos dicho que es 6, entonces venimos acá.
Entonces decimos que es 6 y nosotros tenemos que el A2 es 0,483. Entonces nosotros tenemos el R, lo multiplicamos por el valor que hemos encontrado en la tabla y tenemos el límite, perdón, este de acá arriba, no faltó este, la 2, ya tenemos el límite central, límite superior y el límite inferior. O sea, tenemos ya para construir un gráfico. Después nosotros calculamos otro gráfico, que es el gráfico de los rangos. La línea central es el R medio, aquí el D4 y aquí el D3. Entonces nos venimos acá, igual, 6, D4 y D3. Entonces en este caso, como es D3, el límite de control inferior va a ser 0, ¿no? ¿Ok? Porque D3 es 0. Entonces ya tenemos la segunda gráfica, que lo tenemos los límites superior y el límite inferior. Bien. Construimos entonces un gráfico de X y otro gráfico de R. Entonces, fíjense, el primer gráfico X, nosotros tenemos la línea central que es X barra barra, el límite superior y el límite inferior. ¿Y qué son estos puntos? Estos puntos son la media. Esto de acá. Son la media. Y después hacemos el mismo análisis. Aquí, por ejemplo, hay un punto que está fuera del límite inferior de control. Entonces significa que este gráfico no está bajo control estadístico. Y después vamos analizando, aquí hay un. Pero si nosotros vemos, dentro de estos puntos entre el 0 y el 14, más o menos hay poca variabilidad. Pero aquí después hay mucha variabilidad, ¿no? Y después hacemos el segundo gráfico. El gráfico del R. El R medio, que es la línea central, el límite superior de control, y que dio 0, el límite inferior. ¿Qué se coloca? ¿Qué son estos puntos? Es el rango. Por eso es importante este gráfico, porque estos son, para el subgrupo 1 es 0,20, para el subgrupo 2 es 0,17. Y estos son los puntos que nosotros colocamos acá. Estos son los puntos. Igual realizamos el análisis, ¿no? Y nosotros vemos cómo está la variabilidad. Igual aquí dice que hemos visto que hay una gran variabilidad. Si no hay puntos fuera de los límites de control y no se encuentran patrones no aleatorios, se adoptan los límites calculados para calcular. Entonces, si no hay puntos fuera del límite superior o del límite inferior, se dice que el proceso está bajo control estadístico. Y lo único que analizaríamos es el gráfico R para ver la variabilidad. Entonces, y lo mismo, si los valores de la variabilidad, no hay punto fuera, pero aquí estamos viendo que, fíjense, está muy variable. Entonces significa que nosotros tenemos que estar controlando que hay mucha variabilidad en los rangos. Pero aquí, fíjense, el gráfico se ve mejor. Entonces significa que la mayor cantidad, por en este caso de las bolsas, casualmente 50, están pesando cerca de 50, solamente 2 veces estuvo fuera. Pero cuando analizamos la variabilidad, entonces vemos que hay mucha variabilidad. Ok, entonces ese es el gráfico de control XR. Es cuando son muchas piezas, decimos, ¿no? Ahora vienen los gráficos XR, aquí también X media, que es la media, dice, ¿no? De individuales. Dice, las cartas de individuales es un diagrama para variables continuas
podríamos considerarlo como un caso especial de las gráficas XR. Y es donde el lote solamente es un valor. Entonces, cada muestra nosotros lo consideramos como el lote, como si fuera n igual a 1 y no como en el caso de arriba, n igual a 6. Existen, solo un momento por favor.